La actualidad de Medellín y el Papa Francisco. La actualidad de Medellín reluce hoy, según mi opinión, en la acción pastoral del Papa Francisco, pues acerca de ambos puede decirse que se trata, como dice el título de la conferencia de Medellín, de la Iglesia en la actual transformación a la luz del Concilio. Aunque en el caso de la segunda conferencia hay que añadir en América Latina y en el de Bergoglio en el mundo global. Supongo que tanto entonces como ahora atravesamos una transformación, porque es transformación a la luz del Concilio, un cambio de época que se expresa en el título adoptado por Medellín. Bergoglio no solo es el primer papa hijo del Vaticano II, sino que en continuidad de la línea entre Medellín y Aparecida, está llevando a cabo la agenda inacabada del concilio, sobre todo en cuanto a una iglesia pobre para los pobres. Así implica y actualiza problemáticas clave de Medellín, como son las de la justicia, la paz, la liberación y el desarrollo integrales, la pobreza de la Iglesia, la lectura de los signos de los tiempos, todas ellas enfocadas y practicadas hoy desde el amor, Dios es amor, convertido ante quienes sufren el mal en misericordia. Porque el amor ante el que sufre se transforma en misericordia. Una misericordia vivida y enseñada según el espíritu de discernimiento. Ese último librito, que cuando me pidieron que colaborara en los 11 tomitos sobre la teología del Papa, me pidieron la ética social y yo lo enfoqué como el Evangelio de la Misericordia según el espíritu de discernimiento. En la presente exposición mostraré la actualidad de Medellín según se manifiesta en el Papa Francisco, dando 4 pasos. En primer lugar, haciendo ver cómo el tema de la justicia se afianza y se comprende más evangélicamente desde su lectura a partir de la misericordia. Un segundo paso expondrá la profundización bergoliana de la paz y la armonía, superadoras de la violencia, tanto institucionalizada como revolucionaria, siguiendo el dinamismo y el modelo del poliedro. Un tercer momento contemplará cómo la temática de la Iglesia de los pobres y de la opción preferencial por los pobres se enriquece con la de una Iglesia pobre para los pobres. Finalmente, consideraré cómo la lectura de los signos de los tiempos propia de Medellín se hace más fecunda desde la perspectiva del discernimiento ignaciano practicado y enseñado por Bergoglio. Primero, justicia. Cuando el padre jesuita Jorge Mario Bergoglio fue nombrado obispo, eligió como su lema la frase de San Beda el Venerable, miserando atque eligendo, referida a, como él mismo lo dice en su escrito Misericordiae Vultus, a que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. Misericordiando y eligiendo, diríamos. Dios a Mateo y en este caso a Bergoglio y a cada uno de nosotros. De ella, dice Francisco, de esa expresión, siempre me ha cautivado esa expresión en la que se siente él mismo personalmente implicado, de modo que la conservó como lema de su pontificado. Más que solo de un enunciado, se trata, según creo, de un carisma, un temple de ánimo existencial, una doctrina viva, un modo de gobierno. Pues reconociéndose pecador, se acepta como elegido por pura y gratuita misericordia y por ello llamado a la misión de vivirla, practicarla y enseñarla a la misericordia. Se dan 2 elementos convergentes que inclinaron a Bergoglio
a interpretar de ese modo a Medellín. Por un lado, su deseo de evitar toda ideologización, marxista o liberal, de la lucha por la justicia, porque para él, como dice, la realidad es superior a la idea y a toda reducción ideológica. Y la lucha por la justicia no nace de meras ideas, sino del encuentro carnal con los que sufren la injusticia, que llegan a conmovernos, a afectarnos hasta las entrañas, gracias al don de la misericordia. Ante el que sufre, el que siente, es afectado hasta las entrañas por la misericordia. Y por otro lado, se dio también el influjo de la teología argentina del pueblo, comenzando por la de Lucio Gera, que explícitamente enseñaba que en la América Latina post-Medellín no se trata solamente de justicia, liberación y paz en un sentido meramente ético, sociológico o político, sino también y sobre todo evangélico, con toda la especificidad cristiana que esta denominación involucra. Además, en el caso de la ideología marxista, esta considera a la infraestructura económica como principio hermenéutico determinante tanto de la interpretación sincrónica de la sociedad como de la diacrónica de la historia, lo que se llama el materialismo dialéctico. En cambio, Bergoglio, así como la Escuela Rioplatense de Pastoral Popular, sin dejar de repetir una y otra vez la necesidad de la reforma radical de las estructuras de pecado hoy vigentes en el mundo y en nuestra América, alerta que no basta con cambiarlas, pues dice, cito, un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes, es decir, una nueva cultura, dará lugar a que esas mismas estructuras, tarde o temprano, se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. Hasta ahí la cita. De ahí la importancia que le da Francisco a su cuestionamiento del paradigma sociocultural hoy dominante, a saber, el paradigma tecnocrático moderno. Pues para él esa es la raíz primera de los males sociales y ecológicos actuales, dada su absolutización de la razón instrumental, prescindiendo de la racionalidad ética y de la sabiduría evangélica. Pues ese paradigma considera a la hermana madre tierra, a las especies vivientes y aún a los demás hombres y pueblos como meros objetos, medios e instrumentos de manipulación, de explotación y de lucro. Desde ese rechazo surgen los noes del Papa, que Víctor Codina, el teólogo boliviano, resume con las palabras siguientes. Cito a Codina porque resume muchas cosas del Papa, los noes del Papa. Dice, no a una economía de la exclusión y la inequidad, no a una economía que mata, una economía sin rostro humano, no a un sistema social y económico injusto que cristaliza en estructuras sociales injustas, no a una globalización de la indiferencia, no a la idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a una inequidad que engendra violencia, que nadie se escude en Dios para justificar la violencia, no a la insensibilidad que nos anestesia ante el sufrimiento ajeno, no al armamentismo y la industria de la guerra, no a la trata de personas, no a cualquier forma de la muerte provocada. Hasta ahí la cita. Según mi opinión, tal modo bergogliano de llevar adelante la problemática de la justicia en nuestro continente y en el mundo, herencia de Medellín, no solo no le quita hondura y seriedad al planteamiento, sino que lo radicaliza. La justicia desde el amor misericordioso. Segundo, la dinámica del poliedro y la paz. Algo semejante pasa con otro de los temas clave de Medellín, el de la paz,
porque a mi juicio el Papa Francisco lo interpreta e intenta hacerlo realidad orientado por otros 3 principios que le son caros. Cito, el todo es superior a las partes y a su mera suma, la unidad es superior al conflicto y el tiempo es superior al espacio, los cuales pueden condensarse en la figura del poliedro si no la consideramos en forma estática, sino como un proceso en tensión constante y ascendente hacia un plano superior de superación del conflicto. Según Francisco, ni la Iglesia, pueblo de Dios, ni cada pueblo, ni la universalidad global de los pueblos carecen de conflictos propios de toda sociedad, pero a estos ni hay que soslayarlos como si no existieran, ni tampoco hay que quedar atrapados en ellos, sino tratar de resolverlos, dice, en un plano superior que potencie las posibilidades positivas de cada parte o polo opuesto. Esto supone la no absolutización de la propia posición parcial y la no demonización de la contraria. Y por lo tanto, un trabajo purificador de rectificación afectiva o de desideologización en relación con lo dicho más arriba sobre la justicia. Su fruto será la paz, no la paz de los cementerios, sino la que brota de la justicia. Paz interior de cada uno y paz social. Por consiguiente, para una sociedad en la paz de la justicia, cito, dice el Papa, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Hay una unidad de los diferentes, respetando las diferencias, pero en unidad. Y esta sí la consideramos no meramente estática, una figura, sino como un proceso, decía yo recién. Y agrega, aún las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe perderse. Es decir, todos tenemos algo que aportar, aún los que estamos en muchos errores. Pero en mi opinión, el modelo del poliedro hay que leerlo a la luz de otro de los principios, el de la superioridad del tiempo sobre el espacio. Es decir, la superioridad de ocuparse en iniciar procesos más que en poseer espacios, ya que, cito, se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, por lo tanto no los puedo controlar, porque son otras personas y grupos que son libres, e involucran entonces hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos, nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Tercero, iglesia pobre, de los pobres y para los pobres. Cuando hace pocos años la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., Estados Unidos, organizó un encuentro sobre la agenda inacabada del Vaticano II, en mi exposición sobre Gaudium Spes hice recordar cómo poco antes del Vaticano II, San Juan XXIII, en su radiomensaje del 11 de septiembre de 1962, había afirmado, cito, que de cara a los países pobres, la Iglesia se presenta tal como es y desea ser, la Iglesia de todos, pero especialmente la Iglesia de los pobres. En consecuencia, en la primera sesión del concilio, el 7 de diciembre del mismo año, 62, el cardenal Giacomo Lercaro, arzobispo de Bolonia, propuso que la Iglesia de los pobres,
fuera el gran tema del concilio. No lo logró, pero provocó que un grupo de obispos liderados por Herder Cámara redactaran luego el famoso Pacto de las Catacumbas, que les recomiendo a todos que lo lean, lo pueden encontrar en internet, el famoso Pacto de las Catacumbas, y que más tarde esa misma iniciativa del Lercaro desembocara en la encíclica Populorum Progressio del 67 de Pablo VI. De modo que esa agenda inacabada fue asumida, como ya se dijo acá, inmediatamente después de Populorum Progressio por la Iglesia Latinoamericana en Medellín, en el 68, y más tarde de Medellín a Aparecida, 2007, desembocando ahora en el pontificado de Bergoglio. Medellín avanza con respecto a Juan XXIII, en cuanto habla explícitamente de la pobreza de la Iglesia, como lo hace Francisco, y despliega el concepto de una Iglesia pobre dentro de nuestro contexto en tres momentos. Primero, la denuncia profética de la pobreza injusta, en consonancia con los documentos ya mencionados sobre la justicia y la paz. Estoy tomando del documento sobre la pobreza de la Iglesia de Medellín. Segundo, la predicación y vivencia de la pobreza e infancia espirituales, lo que sería la pobreza espiritual. Y tercero, afirma, cito, que se compromete ella misma, la Iglesia, en la pobreza material, es decir, Iglesia pobre. Es decir, no solamente con los pobres, sino a ser ella misma materialmente pobre. En el Pacto de la Catacumba se decía, no solo ser pobre, sino aparecerlo, porque a veces se es pobre, pero no se muestra, en la manera de vivir, en usar títulos honoríficos o no usarlos, en una serie de problemas que aunque uno sea pobre, a lo mejor tiene luego la diócesis, cuenta en el banco que nadie controla, etc. Por eso dice, no solo ser pobre, sino también mostrarse pobre ante el mundo. En un trabajo suyo, Pedro Trigo compara la expresión de Juan XXIII, Iglesia de los pobres, con la de Francisco, Iglesia pobre para los pobres, y dice que la primera puede entenderse al menos de tres acepciones, según Pedro. Hace ver, ante todo, como una iglesia para los pobres y a su servicio, pero ella misma no pobre. En segundo lugar, una iglesia en la cual los pobres se sienten como en casa. Es interesante que tanto Juan Pablo II como el Papa Francisco usan la expresión que los pobres tienen que sentirse en cualquier comunidad cristiana, no solamente católica, cristiana, como en casa. Y la tercera, si además de eso, de lo último, los pobres se convierten en sujetos activos y privilegiados de la vida y la misión de la Iglesia. Pues bien, el Papa se coloca, pienso yo, en esa tercera línea. Pues después de haber reconocido que la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica, que también lo es, Dios les otorga su primera misericordia. Y luego agrega, también dice, a realizar la tercera interpretación, digo yo, y expresa, cito, esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en Aparecida, está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, el sentido de la fe, en sus propios dolores conocen a Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos,
a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Hasta ahí la cita. De tan rico y fecundo párrafo, citado por mí inextenso, ahora solo quiero señalar 2 puntos clave. Primeramente, el carácter de sujetos activos, no solo personalmente, sino también comunitariamente activos, que se les reconoce a los pobres. Y en segundo lugar, que de suyo deberían estar, y por consiguiente hay que ponerlos, cito, hay que ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Es decir, en el corazón de la Iglesia comunión, en forma comunitariamente activa en la vida y la misión de la Iglesia, lo que decía Pedro. Y ahí que no es de extrañar el aprecio que el Papa tiene a los movimientos populares y a su red mundial. Pues no solo son actores colectivos, sino protagonistas de humanización y cambio de estructuras en la línea de Medellín y universalizando a Medellín en un nivel global. Aún más, constituyen uno de los artífices de la constitución de un nuevo paradigma sociocultural y de una globalización distinta a la neoliberal. Cuando congregó por primera vez a dichos movimientos en Roma, el 28 de octubre del 2014, los exhortó diciéndoles, cito, ustedes sienten que los pobres quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren. Solidaridad es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia. Hasta ahí. No se trata solamente del sufrimiento de los pobres, crucificados de la historia, decía Ellacuría, sino también de los destellos de Pascua, que ya se manifiestan en su protagonismo, su creatividad, su lucha activa por la justicia sin violencia y contra la idolatría del dinero, y sobre todo en su solidaridad. Pues esta es, cito, pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de bienes por algunos. La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. Francisco resume todo ello en un conclusivo hacer historia, pues contrapone su exclusión por parte del sistema, peor que la explotación y la opresión de tiempos anteriores, y las consiguientes culturas del descarte y la globalización de indiferencia, los contrapone a la creatividad y la creación de novedad en la historia que constata en esos movimientos. Por eso, ustedes, trabajadores excluidos, sobrantes para este sistema, fueron inventando su propio trabajo con todo aquello que parecía no poder dar más de sí mismo. Pero ustedes, con su artesanalidad que les dio Dios, con su búsqueda, con su solidaridad, con su trabajo comunitario, con su economía popular, lo han logrado y lo están logrando. Y déjenme decírselo, eso además de trabajo es poesía. Y le dice muchas gracias. Por consiguiente, mientras que Francisco en Evangelii Gaudium se refería al papel central, activo, de los pobres en la Iglesia, en sus 3 encuentros mundiales con los movimientos populares, muestra otro aspecto más amplio de la actualidad de Medellín, pues exhibe la opción por los pobres y la Iglesia de los pobres en un nivel mundial, sin distinguir fe o no fe, tal o cual confesión religiosa o no religiosa, abarcándolos a todos como hacedores de historia. Y por eso constata, cito, sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países, continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, etc. Bueno, me están avisando. Entonces me paso al 4.º,
que simplemente es esto. Los signos de los tiempos es discernir no solo los signos de la época, como dice Gabriel Spes el número 4 y 44, sino los planes, la presencia y los planes, hoy se habló de designios, los planes de Dios. Por lo tanto, un ejercicio de discernimiento que Bergoglio practica personalmente y también en grupos como jesuita, pero que él, a su vez, esa enseñanza del discernimiento ignaciano la aplica al discernimiento de los signos de los tiempos. Lamentablemente queda poco tiempo, pero él, en sus notas de doctorado, que dio a conocer al padre Diego Fares y que él cita en el prólogo de la edición del libro de Guardini, La oposición polar, Der Gegensatz en alemán, pero en castellano conviene tomar la traducción italiana, oposición polar. Él va a decir que cada uno de nosotros cuando nacemos tiene un llamado primordial, aún antes del querigma evangélico. Él lo llama un querigma existencial, un anuncio existencial. Y que eso nos sirve como pauta de discernimiento, no solo para conocer nuestra vocación, sino lo que Dios quiere de nosotros según los acontecimientos que nos acontecen en cada momento histórico. Y dice Guardini, porque él está citando, él cita ahí a Guardini, eso no lo había dicho, dice Guardini que Dios nos va a juzgar según que hayamos sido fieles a ese llamado primordial o no. Toda la fenomenología contemporánea, los que estudian filosofía, está en base al tema del llamado, por ejemplo en Jean-Luc Marion, que hace una fenomenología de la donación, y la donación básica es ese llamado primordial, y que depende la consonancia o la disonancia. Justo varios de los que hablaban de consonar y disonar. Con ese llamado que podemos discernir dónde está Dios, en paz, en alegría, en aumento de fe, en estar en armonía espiritual, y en cambio la disonancia por lo menos nos dice que algo anda ahí que no del todo bien y tenemos que ver por qué disuena, ¿no? Bueno, ahora, eso que San Ignacio de Loyola y también el filósofo Maurice Blondel, pero eso lo ponemos entre paréntesis, lo transfiere el mismo San Ignacio del plano personal al plano social. Cuando habla San Ignacio, y luego Bergoglio tiene un artículo sobre eso en la revista del Centro Ignaciano de Espiritualidad, el CHIS, sobre la unión de los ánimos en la compañía de Jesús, que luego se puede aplicar también a un nivel social más amplio, porque hay esa unión de los ánimos había jesuitas españoles, jesuitas franceses, jesuitas italianos, alemanes. Estaba en guerra el emperador de Alemania, que era el rey de España, Carlos V, contra el rey de Francia, que era Francisco I. ¿Cómo lograr la unión de los ánimos? En un plano superior, ¿no? Aquello del conflicto, no hay que quedar atrapado en el conflicto, como decíamos, tampoco soslayarlo, sino enfrentarlo, pero se resuelve en un plano superior. Y yo creo que era lo que hacía el arzobispo Bergoglio en Buenos Aires con los distintos partidos políticos
Y ahí no eran los príncipes cristianos como en el caso de San Ignacio, sino cristianos o no cristianos, buscando políticas de Estado, es decir, que no son partidistas. Cada partido es una parte, es un partido, entonces tiene una ideología distinta. Bueno, pero hay políticas de Estado, consensos básicos, que lo pueden tener todos, los de una nación, y aún sería deseable a un nivel internacional en un nuevo tipo de globalización, llevando esa armonía a un nivel también social y a un político. No sé si me dan unos 5 minutos más para agregar una cosa, porque hablando con él ya personalmente, él había visitado Sri Lanka y bueno, yo fui a hablar con él y entonces me dijo que él había impactado lo que le había dicho el conductor, no sé si se llama primer ministro o presidente de Sri Lanka, porque ustedes saben que hay una violencia, una guerra. Ayer me preguntaban algo así y yo pensaba también, bueno, que algo ha pasado en Colombia, una guerra entre los tamiles y los singaleses. Los singaleses, porque era antes, ¿se acuerdan? Ceilán, era la población de allí, pero los tamiles han venido de la India hace siglos. Y había una guerra civil. Y el presidente, o el que lo dirige, le dijo al Papa, siendo así que él es budista, no es ni cristiano, mucho menos católico, es budista, le dijo, yo lo que quiero es la armonía de mi pueblo. Y la armonía, en este caso, entre singaleses y tamiles, pero la armonía es poliédrica, es decir, donde en la unidad se respetan las diferencias y cada uno da lo mejor de su propia originalidad para el bien común. Muchas gracias. Ya regresamos con Congreso Internacional Medellín 50 años después.